Saludos estimados estudiantes, mi nombre es Siri Rodríguez, tutora en cálculo diferencial y hoy vamos a presentar la función exponencial. Inicialmente algunos elementos que debemos de tener en cuenta a la hora de trabajar la función exponencial y es cuál es el dominio y el rango de esta función, cómo es el crecimiento y el decrecimiento de este tipo de funciones, lo que son una asíntota horizontal y cuáles son las intersecciones con los ejes cartesianos y cómo se hallan. Tenemos a la función exponencial y decimos que la función exponencial con una base a mayor a 0 está definida de la siguiente forma, de la forma de f de x igual a la x, y podemos tomar como ejemplos algunas expresiones como es 2 a la x, 1/3 de x y también la función f de x igual a Euler a la x, que es una función muy conocida como la función exponencial natural. La gráfica de una función exponencial pues, puede tener dos formas alternantes dependiendo de cuál es la base de esa función exponencial. Entonces podemos ver que para mayor a 1, la gráfica de la función exponencial se ve de esta forma, es creciente en todo su dominio. Y para menor a 1 y mayor a 0, pues es una gráfica de tipo decreciente que se ve de la siguiente forma. Y también pues una muy conocida que es la función Euler a la x, dado que la base es el número de Euler y el número de Euler es un número mayor a 1, pues vamos a encontrar que es una gráfica creciente en todo su dominio. Ahí, cuando hablamos en términos de dominio y rango de este tipo de funciones, de la función exponencial, decimos que el dominio corresponde a todos los reales, es decir, los x que pertenecen a todos los reales, tanto para aquellas funciones cuya base es mayor a 1 y aquellas funciones cuya base está entre 1 y 0. Decimos que el dominio es todos los reales y el rango presenta una restricción y va desde 0 abierto hasta más infinito en este tipo particular de funciones, dado que no incluimos al 0 porque en y igual a 0 se presenta una asíntota horizontal, que vamos a hablar más adelante. Bueno, podemos tener algunas transformaciones de esa función exponencial, las cuales vamos a detallar partiendo desde la básica de la función 2 a la x para ver cómo se comportan este tipo de funciones. Entonces, arrancamos con esta primera función para ver cuáles son las transformaciones que tiene desde la básica, que es la función g de x igual a 2x, y vemos que particularmente a esta gráfica se le está aumentando un 1. Vamos a ver qué significa ese más 1. Ese más 1 nos está diciendo que la función tuvo un corrimiento en el eje vertical, ¿ya? Es decir, que va a subir o va a bajar tantas unidades. En este caso, como es positivo, nos está indicando que está subiendo una unidad, ¿ya? Entonces partimos desde la básica, que sería g de x igual a 2x, que es la función que tenemos graficada allí, que presenta su asíntota en y igual a 0, dado que cuando x se acerca a menos infinito, y está tendiendo a 0, la función está tendiendo a 0 sin tocar. ¿Listo? Pero vemos que la gráfica que queremos nosotros presentar tuvo una transformación y esa transformación nos está indicando que subió una unidad y entonces sería algo como lo siguiente. Y dado que sufrió una transformación, pues vemos que la asíntota de esta función también subió una unidad. Entonces la asíntota para esta función ya no se encuentra en y igual a 0, sino que se encuentra en y igual a 1. ¿Listo? Y la gráfica de la subfunción pues subió una unidad. Por tanto, la gráfica que tenemos en color rojo es la gráfica que corresponde a la función g de x igual a 2 a la x más 1.
que presentó una transformación. Continuamos analizando ahora la función g de x igual a menos 2 a la x. Y aquí vamos a encontrar que la base pues sigue siendo la función g de x igual a 2 a la x. Sin embargo, aquí vamos a notar algo particular, y es que este menos que está antepuesto nos está indicando que la función va a tener una reflexión, ¿listo? Y esa reflexión va a ser respecto al eje x. Entonces ahora la función ya no va a ser una función creciente, sino que va a ser una función de tipo decreciente, dado que la básica de esta función g de x igual a 2 a la x se reflejó respecto al eje x. Y entonces, pues es una función de tipo decreciente. Y la asíntota, pues continúa estando en y igual a 0. Ahora abordamos la función g de x igual a 2 a la x menos 1 y aquí vamos a notar algo particular. Cuando el término que estaba aumentando en la expresión no estaba en el exponente, vimos que tenía una transformación en la cual la función subía o bajaba respecto en el eje y. Ahora nos vamos a encontrar que cuando hay un término sumando o restando en el exponente, esas transformaciones que va a tener la función van a ser en el eje, van a ser en la horizontal. Entonces, si el término que está sumando, si el término está sumando, decimos que va a tener una transformación en la cual va a tener un movimiento en la parte izquierda de la función, y si el término es negativo, pues va a tener un movimiento, un corrimiento en la parte derecha de la función. Entonces este 1 nos está indicando que la función se movió hacia la derecha una unidad respecto a la básica. Entonces partimos desde la básica, que es g de x igual a 2x. ¿Listo? Y decimos entonces que esa básica de función pues se va a mover una unidad, ¿ya?, en la derecha. Entonces partía desde este punto y ahora se movió una unidad hacia la derecha. Y esta sería la gráfica de la función. La asíntota continúa estando en y igual a 0 y solamente la básica se mueve una unidad a la derecha. Vamos a realizar la gráfica de esta función exponencial y vamos a utilizar pues las transformaciones que vimos anteriormente. Vamos además de ello a sacar cuáles son los cortes con los ejes cartesianos, expresar dominio de rango y la ubicación de la asíntota de esta función. Aquí vamos a notar algo particular que ya nos está diciendo la expresión general de acuerdo a lo que trabajamos anteriormente, y es que la básica de esta función pues se movió 4 unidades hacia la derecha desde la básica, y a su vez la asíntota bajó 3 unidades desde la básica de la función. Y esto es muy importante a la hora de ubicar cierto punto en la gráfica de la función. Vamos a considerar ahora algunos elementos para trazar la gráfica de la función h de x. Entonces partimos desde la básica de la función nuevamente y observamos dos aspectos importantes. Lo primero es que la asíntota, que para la básica g de x igual a 2 a la x está ubicada en y igual a 0, baja 3 unidades, es decir, que se mueve de y igual a 0 a y igual a menos 3 unidades. Ya ubicada la asíntota de la función, vamos a observar algunos movimientos o transformaciones que va a tener la función de acuerdo a cómo ha cambiado esto. Entonces vemos que en el exponente nos están diciendo que se mueve 4 unidades hacia la derecha desde el punto que hemos señalado inicialmente por el que pasa la gráfica de la función g de x igual a 2 a la x. Entonces inicialmente pase por el punto 0,1 y entonces se mueve 4 unidades a la derecha, que es lo que hemos trazado con puntos a partir de una línea amarilla.
se mueve 4 unidades hacia la derecha. Y desde ese punto decimos también que se mueve 3 unidades hacia abajo. Entonces va desde de 1, se mueve 3 unidades hacia abajo, entonces pasa 0, menos 1, menos 2, ahí serían 3 unidades hacia abajo. Y ya decimos que la gráfica de la función que estamos trazando va a pasar por este punto 4, menos 2. ¿Ya? Y continuamos abordando algunos aspectos importantes para trazar la gráfica de esta función. Seguidamente vamos a abordar lo que son los cortes con los ejes cartesianos para la función que tenemos aquí mismo. Entonces, primero vamos a elaborar el corte con el eje X y sabemos que para trabajar el corte con el eje X, pues tenemos que decir que h de x es igual a 0, porque justamente cuando h de x o y de la función es igual a 0, corta al eje X. Entonces, reemplazamos h de x igual a 0 en la ecuación y tenemos una expresión como la siguiente. ¿Listo? Ahora vamos a hacer algunos procesos básicos de resolución de ecuaciones de tipo exponencial. Entonces decimos que vamos a hacer el inverso aditivo del menos 3. Entonces, por el inverso aditivo del menos 3 nos queda la ecuación siguiente, que es 3 igual a 2 a la x menos 4. Posteriormente, dado que tenemos una expresión en el exponente, vamos a utilizar la expresión o la operación inversa para poder pues tener ese exponente en términos ya que podamos despejar la variable x. Entonces aplicamos el logaritmo natural a ambos lados. Entonces nos queda el logaritmo natural de 3 es igual al logaritmo natural de 2 a la x menos 4. Dado que tenemos una expresión en el exponente, podemos utilizar propiedades de logaritmos. Entonces tenemos como propiedades de logaritmos que el logaritmo natural de a la n es igual a n, es decir, el exponente multiplicado por todo el logaritmo. Entonces, para la expresión que tenemos vamos a utilizar esa propiedad. Entonces, nos queda que el logaritmo natural de 3 es igual al exponente. ¿Cuál es el exponente? X menos 4 multiplicado por el logaritmo natural de 2. Luego podemos decir que ese logaritmo natural de 2 lo podemos, como está multiplicando a toda la expresión, lo podemos pasar a dividir al logaritmo natural de 3 por la propiedad del inverso multiplicativo. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2 es igual a x menos 4. Dado que nuestro objetivo es hallar el corte con el eje x, es decir, dejar el x despejado de la variable, es decir, la variable x despejada, pues entonces vamos a utilizar el inverso de la suma del menos 4. Entonces nos quedaría la siguiente expresión, que el corte con el eje x lo vamos a encontrar en logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2 más 4. Y ese es nuestro corte con el eje x. Luego, nuestro corte con el eje y. Para nuestro corte con el eje y tenemos que tener presente, al igual que el anterior, que la función va a cortar al eje y cuando x es igual a 0. Entonces, vamos a reemplazar h de 0 en nuestra expresión y nos queda que h de 0 es igual a 2 a la menos 4 menos 3. Entonces, ya podemos decir o utilizar otra propiedad, y es que si tenemos a a la menos n, solo podemos ver como 1 sobre a la n. Y entonces nuestra expresión nos queda como la siguiente. Y entonces podemos decir que 1 sobre 2 a la 4 es lo mismo que tener 1 sobre 16, dado que tenemos dos expresiones fraccionarias cuyo término del denominador es diferente, podemos utilizar procesos de homogenización para poder operar estas expresiones. Entonces nos quedaría 1 menos 48 sobre 16 igual a h de 0. Y eso nos daría que el corte con el eje y ocurre cuando estamos en menos 47/16. Habiendo ubicado ya nuestros cortes con los ejes cartesianos, cuyo corte con el eje y ocurre en el punto 0, menos 47/16, y el corte con el eje x ocurre en el logaritmo natural de 3 sobre el logaritmo natural de 2 más 4, 0,
pues podemos nosotros trazar la gráfica de la función exponencial uniendo los puntos que tenemos a continuación. Entonces, la gráfica de la función exponencial, pues es la gráfica siguiente. Y vamos a tener algunas consideraciones, y es que vamos a tener la asíntota ubicada en y igual a menos 3 y el dominio de esta función va a ser los x que pertenecen a los reales y el rango va a tener una restricción y decimos que va desde menos 3 hasta más infinito. Ahora los invito a que puedan practicar todos los temas que hemos tratado en esta serie de videos para que ustedes puedan decir qué elementos deben de fortalecer y podamos trabajarlos en sesiones de tutorías. Asimismo, este material recuerden que pueden pausarlo en cualquier momento y trabajar de manera autónoma. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Me alegra que estemos en este proceso de aprendizaje de manera autónoma y que estos ejercicios te sirvan como apoyo a todas tus metas académicas. Muchísimas gracias y nos vemos en sesiones de tutorías y en próximos videos.